Elecciones en Chile, ya le va a explicar Silvia. Me gustó fue la gallardía del que... Gallardía. Sí, gallardía. Gallardía, lo que pasó en Chile, que ya les vamos a contar precisamente los detalles que les hemos ido contando de la elección del presidente Kast en Chile, Silvia. La elección del presidente Kast, que ha generado una tensión diplomática entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el de el presidente Gabriel Boric, esto luego de las declaraciones del presidente de los colombianos. La elección de José Antonio Kast generó no solamente tensión, sino que también ha modificado de alguna manera, Esteban y oyentes, el mapa de Latinoamérica. ¿Qué países han dado un giro hacia la derecha y qué países se mantienen en la izquierda? Caterina Ávila tiene todos los detalles de las reacciones, de cómo esto generó un roce diplomático entre Chile y Colombia y también las palabras muy duras del presidente Gustavo Petro contra José Antonio Kast, a quien, entre otras cosas, llamó nazi. Los comentarios del presidente Gustavo Petro sobre la victoria de José Antonio Kast en Chile tuvieron reacción diplomática. El canciller de ese país, Alberto Claveren, confirmó la presentación de una nota de protesta por lo dicho por el mandatario. Por instrucción del presidente de la República, hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país. Sus declaraciones constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna. Y no solo denostan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones. Y es que a diferencia de los presidentes de Brasil, México, Uruguay, Costa Rica, Panamá y otros más que felicitaron a Kast por su victoria, le desearon éxito en su gobierno y manifestaron su intención de cooperar por mejorar las relaciones sin importar su ideología política, el presidente Gustavo Petro descartó esta posibilidad y comparó la victoria del nuevo presidente con la figura del dictador Augusto Pinochet. En su mensaje advirtió que en América Latina vienen los vientos de la muerte, sostuvo que el fascismo avanza y llamó a los países de la antigua Gran Colombia a resistir con la espada de Bolívar en alto. Además, afirmó que jamás le dará la mano al hijo de un nazi o a un nazi. Desde el Congreso chileno cuestionaron las injerencias del mandatario en su política interna. Él es el diputado Diego Schall. No es posible que el presidente de Colombia se refiera de esa manera al presidente electo de Chile. Me parece que sus prejuicios y preconcepciones no resisten el tono del análisis de ayer y el tono del discurso que ha tenido el presidente electo José Antonio Kast. El presidente Gustavo Petro reconoció, sin embargo, que el triunfo de Kast fue contundente. Ahí está Aurorita. Qué cantidad de problemas, ¿no? Claro, ahí está Aurorita. Yo quisiera, si me permite usted, por favor, Esteban, no, en bien su pueda. maravilloso show, claro que sí, por favor, bien pueda. preguntarle al doctor Álvaro Forero si con estos resultados de Chile en las elecciones y viendo que todo esto giró hacia la derecha en América Latina, pues, ¿qué va a pasar en Colombia el próximo año? Pues como todo en política, Aurorita, depende. Claro que hay muchas similitudes entre las campañas chilena y la colombiana. Desde hace rato, Colombia viene como siguiendo los patrones de Chile. Pero hay dos patrones. Depende qué haga la derecha colombiana. Porque José Antonio Kast ganó esta vez, pero perdió la pasada. En la elección anterior ganó primera vuelta y perdió la segunda ante Boric. Y básicamente esta vez ganó porque logró unificar la derecha, eso ya lo había hecho parcialmente, pero fue muy competitivo ante los votantes que no tienen partido. Fundamentalmente porque moderó el discurso. Hace 4 años hablaba de Pinochet y trató de presentar la campaña como entre Allende y Pinochet, y ese fantasma lo golpeó. Esta vez se moderó, habló de los temas, no se refirió tanto a Boric, se preocupó por lo que le preocupaba a la gente, que era sobre todo inseguridad, y le atribuyó, como hace la extrema derecha, todo a la inmigración, que es un chivo expiatorio buenísimo. Entonces
todo se va a arreglar cuando saquen a los inmigrantes. Obviamente eso no ha pasado en ninguna parte del mundo, pero eso electoralmente funciona. Pero vamos a ver en Colombia qué hace la derecha, si busca un cast 1 o un cast 2, porque aquí al contrario está teniendo mucho protagonismo el expresidente Uribe, que usted sabe que polariza, le gusta mucho a unos y no le gusta a otros. Yo creo que Petro le puso un señuelo a la derecha en esta campaña. Con Iván Cepeda como candidato, sabía que era imposible que Uribe no estuviera en la campaña, porque el expresidente va a hacer todo lo que pueda para impedir que su archienemigo personal Cepeda sea presidente. Y con Uribe metido en la campaña, la segunda vuelta puede ser distinto. No sería un plebiscito sobre Petro, sino un plebiscito de miedos y odios sobre Petro y sobre Uribe. Entonces depende. Y desde el lado de la izquierda la diferencia es que Petro tiene más favorabilidad en las encuestas que Boric. Boric se había descolgado, estaba alrededor del 30 y Petro está alrededor del 40. Esos 10 puntos, si logra volverlos electoralmente reales y los concreta Iván Cepeda, pues son la diferencia entre perder con 40 o estar en la pelea en los 50%. Entonces, vamos a ver, creer que eso es automático no es muy realista, porque un candidato moderado le gana al petrismo fácil, pero un candidato extremista que divida a los votantes de centro, que sería el modelo Cast 2021, puede perder. Ahí está, Aurorita. Gracias, don Álvaro. Y el doctor Pedro Viveros, con eso que está pasando en Latinoamérica, con la elección en Chile que giró hacia la derecha, ¿qué va a pasar en este país el otro año? Pues mire, Aurorita, lo que ocurrió en Chile es la confirmación de algo que inició la elección de Milei. Todo esto que está pasando con la ola de derecha en América Latina y Centroamérica comenzó con la elección de Milei. Ya hay varios países, pues que no voy a volverle a insistir en ellos, pero que son países que estaban gobernados por lo que se llamó en su momento el socialismo del siglo XXI. Y en Chile, lo que pasó ayer, Aurorita, no es esa historia de que regresó o llegó una nueva ola a Chile. En Chile lo que ocurrió es que regresó el péndulo. Cuando usted mira a los presidentes de Chile, siempre se intercalan, uno izquierdo, uno derecho, uno izquierdo, uno derecho, uno izquierdo, uno derecho. Bueno, ya pasó el de izquierda, va a venir un candidato o un presidente de derecha. Allá no hubo una gran transformación o llegó arrasando una tendencia diferente, simplemente se devolvió el péndulo. Eso lo hago porque en Colombia, con la llegada del primer presidente de izquierda, de pronto no vamos a asistir a una llegada arrasadora de la derecha, sino simplemente que regrese el péndulo a unos sectores que han gobernado el país históricamente, a los que les guste o no. El presidente Álvaro Uribe gobernó Colombia del 2002 al 2010, después puso como presidente a Juan Manuel Santos I, después Juan Manuel Santos II hizo una nueva campaña y gobernó, luego llegó Iván Duque y después apareció Gustavo Petro, pero todos los anteriores mandatarios, por alguna razón, sea positiva o negativa, han tenido la incidencia vital de Álvaro Uribe Vélez en esas campañas para ganar la presidencia de Colombia. Entonces aquí lo que puede pasar perfectamente es que regrese el péndulo y no que nos pongan a asustar. Se debió a la ideologización